soy Lenka Carballo y este es Entrevistas al Libro Abierto. Un ciclo de conversaciones con los actuales referentes del periodismo de investigación hoy en Chile. En este capítulo conversaremos con Verónica Foxley-Detmer, autora de 5 gotas de sangre, la historia secreta de la secta de Coyihuay, y Agonía en Malasia, la crónica íntima de los 2 chilenos condenados a la horca. Porque investigar a fondo y estar informados es un derecho democrático. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Entrevistas al Libro Abierto. ¿Cómo definirías tu estilo, Verónica? A veces te resulta un poco difícil de encasillarte. Cuéntame. A ver, el estilo mío propiamente tal tiene que ver con hacer investigación y más que nada investigación policial. A mí me gusta mucho el género de la crónica negra y la crónica negra tiene mucho que ver con nuestras propias fragilidades y con el observar desde la distancia qué hace que otros cometan delitos. Y en el caso de lo que me gusta a mí es investigar qué pasó por la cabeza de las personas que parecían personas normales o en apariencia sujetos que vivían en sociedad y que no cometían delitos, y de repente de la noche a la mañana, por lo menos como lo ve uno en las noticias, se convierte en un criminal o en un asesino. Y para mí siento que esa es una manera de intentar hacer justicia muchas veces, aunque uno no tiene por qué ser justiciera, pero sí creo que mostrar las cosas las cosas que no fueron contadas en la historia, los detalles de la víctima, a mí me importan mucho, porque si la justicia no hizo su trabajo, por lo menos a nivel de opinión pública se va a saber. Qué interesante eso, Verónica. ¿Cuándo parte tu obsesión por la crónica policial? Mira, mi obsesión parte cuando yo era súper chica. Yo tenía 10 años o 9 por ahí, y justo habían secuestrado a Rodrigo Amfruns. Rodrigo Amfruns estuvo 11 días desaparecido y yo era muy chica y empecé a recortar los diarios y hacer como un diario de vida de lo que iba saliendo en la prensa. Y eso me conectaba a mí también con mis propios terrores de infancia, porque como a este niñito lo habían secuestrado, yo pensaba que a mí también me podía pasar. Vivíamos en dictadura, había toda una cadena de silencio alrededor y de mucho trascendido, por lo tanto como niña tenía ese terror dando vuelta y era un terror que se ve que era bastante vertiginoso y bastante potente en mí, que me llevaron después a lo largo de cuando yo fui siendo un poco más grande y adolescente a leer básicamente libros de crónica policial. ¿Cómo llegas a hacer 5 gotas de sangre, una historia inolvidable que conmocionó a nuestra sociedad? Estamos hablando del año 2013. Yo siempre he pensado que toda buena historia parte de una obsesión personal. ¿Cómo fue para ti? Yo estaba un día en mi casa y aparece esto en la prensa, que fue en abril del 2013, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo en Chile vamos a estar hablando de que alguien quemó vivo a un recién nacido y de esa manera, en ese contexto, ¿no? En una secta? Bueno, y ahí me lancé y fue todo un tema súper escabroso, muy difícil. Y en el caso de la secta de Coyihuay, encontré a una niña que se había escapado de la secta y tuvimos que hacer un trabajo de harta confianza. O sea, fue juntarnos una vez, 2 veces, mirarnos a los ojos, hacer empatía, que yo creo que es la primera clave para que las personas se abran contigo y estén dispuestas a confiar y a entregarte su propia intimidad. Súper importante la confianza. La confianza, y porque en el fondo ellos quedan vulnerables. Si tú eres un periodista poco ético o si eres una persona que tergiversa las cosas que dijeron, estás ensuciando su historia, estás falseando la verdad. Y ella fue la primera clave, la primera persona como llave que me abrió todo el naipe para después, y ahí partí a Coyihuay. Y me acuerdo que partí a Coyihuay en un auto diminuto, y el cerro de Coyihuay es muy difícil de subir, muy. Y entonces traté con mi auto, que era chiquitito, imposible. Y entonces conseguí un arriero. Y partí con el arriero en julio, con un frío de morirse, y subí y llegué a la casa, nos metimos por el costado porque estaba cerrada. Y bueno, así empezó ahí, empecé a contar los pasos.
las dimensiones de la casa, las dimensiones de la casa, en realidad era una choza. Y ahí yo hago todo, o sea, todo lo hago tratando de impregnarme de lo que uno siente en ese lugar, de las cosas que sucedieron ahí. Y además siempre lo que hago son tipo planos mentales, porque para después poder escribir el desarrollo de la historia yo necesito saber quién caminó hacia dónde, cómo caminó, cuántos metros había, y así contrastar las versiones de lo que dijeron después o lo que estaban diciendo en ese momento en la policía, ¿no? En la Es VIP. como una reconstrucción de escena. Sí, es una lo que tú reconstrucción. haces. Es una reconstrucción de escena y tengo además una obsesión, que no sé por qué, es capaz que porque trabajé en Argentina en un canal de televisión llamado Telenoche, y era productora y era como la cazadora de noticias para empezar el móvil. En vivo a las 8 de la noche. Y me acuerdo que ahí aprendí algo que es fundamental en este oficio, que es el trabajo de hormiga y ir grabando. Así como yo te contaba que medía los metros, yo siempre grabo, entonces siempre voy hablando en plural. Aquí vamos arriba del caballo. No sé por qué hablo en plural, pero siento que estoy con más personas. Y al creer que estoy con más personas, siento que le tengo que explicar a esas personas lo que vamos haciendo. Y eso a mí me hace como fijarme en todos los detalles. Todo lo que hay arriba de una mesa, como que soy muy preciosista en eso. La pasión es un factor importante, considero yo, al momento de investigar historias así para un libro. Para mí la verdad que la pasión es lo que hace que este oficio, más que un trabajo, sea un hobby, si se puede decir de alguna manera, o algo en lo que lo paso muy bien. ¿Con qué obstáculos te fuiste encontrando en la medida que reporteabas? A ver, en el caso de la secta o en otros casos también pasa mucho que algunas personas no quieren hablar, y esa es la barrera más difícil de traspasar, el generar el acto de confianza. Por otro lado, también cuando uno escribe libros, a mí me ha pasado que cuando llamo como a los protagonistas de las historias, ellos suelen creer, uno, que las personas que escribimos libros nos hacemos ricos, entonces preguntan si ellos pueden tener algún porcentaje de la venta. Yo les digo inmediatamente que eso no, que no es ético, que no corresponde. Además les explico que los escritores de libros tampoco es una cosa que uno se haga millonario. Ese es un obstáculo, explicarle a las personas que no van a ganar nada en esto salvo contar la verdad. Y muchas veces desconfían porque además quieren contar su propia verdad, que está llena de subjetividad. Es bien interesante porque cuando tú publicaste este libro no habían tantas redes sociales, no había tanto acceso a información, hoy día sí. Y sin embargo, las sectas siguen estando muy presentes, tal vez mucho más que antes. ¿Cuál es tu impresión con respecto al tema hoy día? Mira, el tema es un tema que lamentablemente no tiene ni va a tener límite. Yo creo que mientras no cambie la legislación va a ser muy difícil controlar las sectas. Se calculan, algunos especialistas han dicho, yo no tengo cómo comprobarlo, que en la población mundial el 1% de las personas está en una secta. A eso hay que sumar los integrismos religiosos, y lamentablemente estamos rodeados de sectas grandes, que son como las multinacionales del esoterismo, y que básicamente muchas de ellas son grupos de gente que quiere hacer un negocio y que le lavan la cabeza y les hacen control mental destructivo a otros y que terminan como soldaditos. Sectas hay muchísimas, y las más peligrosas no son las más visibles, son las pequeñas, las que no se ven. Y de eso está lleno. O sea, por ejemplo, te doy un caso. De las pequeñas, las pequeñas son las más peligrosas, pero también hay otras que están delante de nuestras narices, como es la cientología, que tiene tipos como Tom Cruise. Y ese tipo de organizaciones coercitivas lo que hacen es, como tienen tanta plata, logran contratar grandes abogados. Y al contratar grandes abogados logran ir entrando a diferentes países del mundo y consiguiendo la categoría de entidad religiosa. Por lo tanto, ya no pagan tributos, ya no pueden ser investigados, entre comillas. Y de eso estamos completamente llenos. Y por otro lado, hoy en día, más que nada, funciona mucho el tema de las redes sociales y de la comunicación de tú a través de Instagram o de Twitter o X. Por lo tanto, la gente se conecta de otras maneras y tiene muchos menos mecanismos de supervisión. Y lo más grave y lo más preocupante, para no hacer tan larga la respuesta, es que no existe legislación.
Como existe la libertad de culto, no hay legislación que a uno le permita, que a la policía o a las autoridades o al fiscal le permita hacer una investigación, porque tiene que haber un delito al interior, un delito declarado, o un delito de tráfico de drogas, prostitución, abuso de menores, abuso sexual. Algo tiene que haber y tiene que haber una denuncia. Sin eso es imposible que entren. Y eso ocurre en todo el mundo, salvo en países como Francia, que en Francia sí hay una legislación que la están tratando de imitar en otros países de Europa. En Austria también hay algo, en Suiza también, en Rusia un poco. Por lo tanto, es un tema que se está tomando cierta preponderancia, pero que aún está absolutamente en pañales. De hecho, con el documental de Netflix también han surgido nuevas denuncias, nuevas historias. Es como un tema de nunca acabar. ¿Por qué hay un trasfondo económico detrás de estas sectas? ¿Qué es lo que se busca? Que han crecido tanto y siempre hay gente que está afectada. Mira, siempre hay y siempre hubo. O sea, se juntan varias cosas, pero en el caso de las sectas, si uno se pone a recorrer hacia atrás, por ejemplo, la locura que ocurrió en los años 70 con el Maharishi, partió todo el mundo, partió todo Hollywood a este ashram en la India. Y de pronto, familias con hijos normales o, entre comillas, gente que estaba con carreras profesionales, parten a la India, se quedan allá. Y las familias, por ejemplo, en España, un caso muy interesante, que las familias españolas, hubo muchas familias, que eran familias de élite, que estaban muy preocupadas, y la policía española infiltró a 3 detectives en esta secta, en este grupo del Maharishi. Y lo que pasó fue que los policías fueron abducidos por la secta, para que te des cuenta tú del poder que tienen. Y bueno, sectas como esa han habido muchísimas después. Está la secta de Charles Manson, que es la secta de la familia Manson. Y yo te diría que, bueno, hay muchísimas. Está NXIVM, está hoy en día el tema de los extraterrestres, a partir de que el FBI y la NASA están desclasificando archivos. Todas las sectas que tienen que ver con rescate de naves espaciales están en su máximo apogeo, y eso pasa. Y a eso súmale el tema del fin del mundo. El fin del mundo para todas las sectas es un referente muy importante, porque es el que les da sentido hacia el por qué están haciendo lo que están haciendo. Y también hay un tema económico. Los gurús generalmente lo que buscan es plata y poder. Dominar a los otros básicamente para tener el control total de sus vidas. En el caso de las mujeres, tener el control total de su sexualidad, abuso sexual. Y dinero, poder, adeptos, ego. Si uno lo piensa bien, uno lo mira y es un delirio completo. Pero cuando tú estás adentro de una secta y a través de tantos mecanismos de meditación, también consumo de drogas, tú lo que te das cuenta es que el método es muy efectivo, y el método está escrito. Hay un gringo que se llama Steve Hassan, que es el experto en sectas, que él se escapó de la secta Moon, y el tipo hoy en día tiene una gran institución en Estados Unidos que se dedica a rescatar personas que están en sectas. O sea, esto no es un invento cuando uno dice que el control mental destructivo existe. Existe, y es muy, muy potente. Es como una maquinaria. Es una maquinaria, son unos engranajes que se van juntando y que se disfrazan de tantas maneras. Si eso es lo más complicado y lo más complejo, porque las familias, los amigos, les cuesta mucho darse cuenta que un pariente está en una secta, porque lo ven mejor. Al principio lo ven contento, este hijo que tenía fracturas, que estaba mal emocionalmente, que no tenía pertenencia, de repente tiene amigos, de repente trabaja, al parecer, hace sushi, o qué sé yo, hace muebles, hacen cosas nuevas que ese hijo antes, que entre comillas estaba perdido, o ese hermano, y de repente cambió, ya no toma, ya no fuma, ya qué sé yo, y se empieza como a sanar. Pero la parte oculta es que en el fondo lo que está pasando con ese hijo, o con ese hermano, o con ese amigo, es que le han cortado la comunicación con su mundo externo. Por lo tanto, las familias, lo que ocurre es que las familias lo que ven de ese hijo es solamente la parte que ese hijo les debe mostrar para disimular todo lo otro que está viviendo. En el caso de Waco, está David Koresh, que consiguió que, bueno, estuvieron ahí amotinados, me acuerdo que creo que son 51 días, terminan 80 quemándose. Y mira lo que es la lógica de cómo no se entiende lo que es la secta.
para David Koresh, que estaba dentro de este rancho, lo que estaba ocurriendo afuera y lo que le estaba diciendo a sus seguidores es que el FBI y toda la gente que estaban disparando eran ataques de arcángeles oscuros, una figura así. Por lo tanto, al usar armas y al disparar, ellos en su cabeza lo estaban viendo realmente como una guerra cósmica. En Guyana es más o menos similar, es diferente, pero imagínate que en Guyana hay 800 personas dispuestas a suicidarse por Jim Jones. O sea, estamos hablando de que realmente no es antojadizo cuando uno menciona estos grupos chiquititos como el de la secta de Coyihuay, que son capaces de hacer mucho mal, pero que efectivamente ellos creen en lo que están haciendo y cuando les hablas del fin del mundo, ellos realmente lo creen. Y que podría haber llegado a ser entonces una secta mucho más masiva, si es que no se hubiese detenido a tiempo y no hubiese pasado todo lo que sucedió. Sí, yo te diría que en el caso de Antares, bueno, Antares tenía adeptos antes, pero esos tuvieron la capacidad de darse cuenta de que Antares era muy autoritario, que estaba hablando cosas raras. Antares se peleaba con los maestros que él tenía antes de ser Antares. Se peleaba con el tipo que le enseñó a hacer ayahuasca, se peleaba con muchos maestros, entre comillas, de él. Y Antares, efectivamente, él tenía una aspiración de tener un grupo más grande. Lo que pasa es que el consumo de ayahuasca, de manera reiterada, se fue haciendo cada vez más intenso. Y al hacerse cada vez más intenso, Ramón empezó a entrar en estados de mayor grado de desorden mental, porque junto con la ayahuasca, efectivamente, Antares tenía un tema mental y tenía además una enfermedad, creo yo, que se llama fibromialgia, que es una enfermedad que duele mucho todo el cuerpo. Y Antares tomaba ayahuasca para aplacar esos dolores. Por lo tanto, podría haber sido más masiva si Antares no hubiera desbordado psicológicamente y si no hubieran, si no hubieran sacrificado a esta guaguita. Aunque paradójicamente el fin de la secta no se produce a través después del suicidio, o sea, de la muerte, del homicidio de esta guagua, sino que, de Jesús, como se llamaba, sino que se produce después de que no se cumple el fin del mundo. Ahí es donde se rompe la lealtad. Hablemos ahora de Agonía en Malasia, que es otra historia increíble, muy apasionante, en la que te jugaste todo por reportearla. Sí. Mira, en esa época yo vivía en Filipinas, por lo tanto ir a Malasia no me era tan remoto, me quedaba como a 4 horas de avión, por lo tanto era más accesible. Y también fue un día que vi la noticia, me acuerdo en la tercera, y dije, esta historia hay que investigarla. Y partí el juicio se estaba empezando a desarrollar, y partí al tribunal, no conocía a nadie, todo esto ocurría además en Bajasa, uno estaba ahí sentado en la corte, y los testigos y todos hablaban en Bajasa, por lo tanto era como, uno no entendía nada de lo que estaba ocurriendo ahí. Y ahí yo me propuse que me iba a conseguir de alguna u otra manera después el expediente, que fue lo que logré, pero con mucho tiempo después. Y a mí me interesó mucho la historia porque yo creo que en Chile tenemos clasismo, somos un país muy clasista. Y lo digo así enfático porque cuando la cobertura de un caso criminal tiene que ver con gente con menos recursos, la historia, al parecer, es menos interesante en cuanto a cobertura de los medios. Y a mí lo que me pasó con el caso de Malasia es que se juntaron dos cosas, que como los dos personajes principales de esta historia, los victimarios, las personas que cometieron el homicidio de Tasha, porque así se llamaba la transgénero asesinada, como ellos tenían mayores recursos, de alguna u otra manera la historia se fue como inclinando hacia pobres chilenos que están en una cárcel tan terrible. Y por otro lado, era Tasha, transgénero, ni siquiera sabía que se llamaba Tasha, eso lo averigüé yo después. Transgénero, prostituta, como por lo tanto su vida importaba menos. Entonces eran 2 líneas para Tasha y 50 para los chilenos. Y yo quise averiguar qué es lo que había pasado y también intentar contarle a la gente que Tasha era un ser humano, que era una persona, que su vida sí importaba. Contemos un poco de qué se trata la historia para las personas que no han leído el libro. Cuenta. Mira, esta es la historia de 2 chilenos que estaban haciendo working holidays, uno en Australia y el otro en Nueva Zelanda. Se conocen, se hacen amigos, hacen un viaje
y parten, hacen una primera escala con otras personas más en Malasia, porque de ahí tenían que seguir a Tailandia. Salen de fiesta esa noche, van a una calle muy importante de Kuala Lumpur, muy importante en términos de vida nocturna, y ahí se separan, eran 3, se separan, 2 se van por un lado, otro se va por el otro, y este otro que se va por el otro, que es Fernando, llega al hotel, y cuando llega al hotel, Felipe ya estaba esperándole en el hotel, y dice Fernando que Tasha lo estaba siguiendo, de que lo estaba como persiguiendo y que él tenía mucho miedo. Y la historia ocurre que se empiezan a pelear al interior de este lobby y se produce una pelea y los 2 chilenos la aplastan a Tasha para retenerla, para calmar, en el fondo, para inmovilizarla. Y no se dan cuenta, porque eso también es una cosa que pude constatar, que Tasha se está asfixiando y muere por asfixia compresiva. Y claro, uno dice, claro, son los culpables de un homicidio. La justicia determinó que es un homicidio no culposo, no fue con intención de matar, no fue un crimen de odio. Eso igual tiene que quedar súper claro. Pero sí hubo una cobertura sobre el caso que a mí me hizo mucho ruido desde el principio. ¿Cobertura en Chile? Sí. En Malasia salió poco, apareció poco el caso, porque además en Malasia las historias de transgénero, entre comillas, a las autoridades y a los medios de comunicación no les dan mucha importancia por lo conservadores que son, por lo rigurosos que son con el tema de la ley y del Islam. Y porque aparte era una persona, como dices tú, que no tenía ninguna connotación social. Claro, y de repente tú vas y te encuentras con la familia de Tasha, vas al pueblo de Tasha y descubres que tiene una mamá, que tiene, creo que 7 hermanos, ya no me acuerdo. Eran 10, creo, en total, eran muchísimos. Sí, eran como 10, algo así. Y vas descubriendo toda esta faceta, vas descubriendo la transición de ser Hussaini bin Ishaq a transformarse en Tasha, la transición en un pueblo chiquitito, como tuvo que escapar a Kuala Lumpur. Y a la vez te vas encontrando con un mundo fascinante, que es el mundo además que yo descubrí en esto, que es, te vas encontrando con organizaciones de derechos humanos, con ONG que reciben a todos los inmigrantes a los campos de inmigrantes, cómo los ayudan a salir del país. Va a las cárceles, yo fui a la cárcel donde estuvieron los chilenos. Eso te iba a preguntar, cuenta entonces en qué se desencadena toda esta historia. Ellos la matan sin querer, se supone, claro, a esta Lady Boy, como se llamaba Tasha, una mujer o un hombre transexual que ejercía, o transgénero, que ejercía el comercio sexual. Bueno, estos chilenos fueron encarcelados en una prisión preventiva, ¿no? Que se extendió por mucho más de un año y con la amenaza de morir, ¿no? Condenados a la horca. ¿Cómo fue todo ese periodo? Que es brutal. Ese periodo es muy impresionante y muy impactante, porque además nunca nos había pasado en Chile de saber que 2 connacionales y 2 compatriotas iban a ser condenados a la horca. A la horca, o sea, imagínate. La horca, que es algo algo que de varios siglos y que no está en nuestra mentalidad, que en Asia existe mucho la pena de muerte, y de diferentes maneras, pero a la horca, 2 chilenos en Malasia, jóvenes, como que era muy impresionante. Bueno, ellos estuvieron presos, no recuerdo bien si son 18 meses, pero en una cárcel horrorosa, así como Expreso de Medianoche, una cárcel con espacios muy reducidos, sin baño, a 50 grados de temperatura, con gendarmes muy corruptos, con compañeros de celda que eran traficantes, gente muy pesada, y esto, gente muy criminales grosos, así, pesos pesados. Y esto para 2 chilenos que en realidad no tenían ninguna vinculación con el mundo, ni del AMPA, ni del mundo criminal, era algo que mantenía en amenaza permanentemente sus vidas. Y además sabiendo que a lo mejor no iban a salir nunca de ahí. Por lo tanto, además con muchas enfermedades, con tuberculosis a la vuelta del esquí, todo, mucha enfermedad, mucho hongo, mucha suciedad, la comida. Todas las cárceles son malas, pero esta cárcel en particular es tremenda. Porque bueno, la dimensión y el tema de los derechos humanos y los derechos de los presos allá no existe. ¿Qué fue lo más complicado? Tú decías el idioma, las diferencias culturales, pero también acceder a las fuentes, incluso la propia familia. Sí. Fue muy reticente y tú eres crítica también de cómo actuó el periodismo en Chile. Cuéntame un poco más de eso.
Mira, yo creo que habría que distinguir de los varios tipos de periodismo. Había algunos programas de entretención, entre comillas, donde se abordaba este tema y se lo abordaba de manera prejuiciosa, pero también había otros periodistas, como Roberto Cox, por ejemplo, que es una gran cobertura, o Inés Rigal también, que es una española, y la verdad que ellos fueron además muy buenos compañeros de trabajo. Yo te diría que había una dificultad adicional, aparte del idioma, que tenía que ver con la actitud de las familias de los chilenos. Ellos desde siempre a mí me dieron como una amenaza. Yo soy una persona súper correcta y muy ética. Y por lo tanto para mí es la primera vez que me pasa de tener gente que es tan desconfiada y de una manera tan desafiante, porque fue como con altanería lo de ellos. Em, Costó mucho para que finalmente Felipe y Fernando me hablaran, porque hay muchas personas que creen que ellos no hablaron nunca conmigo y sí lo hicieron. Y yo diría que eso fue lo más difícil, porque junto con que ellos no quisieran hablar, le dieron instrucciones a todo su entorno, familias, abogados y todo, que no me hablaran. Pero eso con el tiempo y con la perseverancia y con ir tejiendo como una hormiguita o arañita, se fue desarrollando bien. La red de confianzas. La red de confianza. Mira, hay una frase que a mí siempre me hace mucho sentido y que a lo mejor puedo parecer Carmelita descalza con esta frase, pero a mí me funciona, que creo que para ser un buen periodista hay que ser un buen ser humano. Eso lo decía Richard Kapuscinski. Y después John Lee Anderson también se lo. Muy cierto. Y yo creo que eso funciona para hacer empatía, para hacer investigación policial. No se trata de ser una persona hiper dura y sin corazón. Yo creo que es al contrario. Tú necesitas más corazón y más persuasión para poder hacer empatía. ¿Qué pasó luego de la publicación de este libro? ¿Qué pasó con estos dos chilenos, con Rodrigo Candia y Fernando Candia. Felipe Osayax y Fernando Candia? Sí. Ellos se estuvieron un tiempo porque, bueno, salen en libertad condicional, y la fiscalía apela. Por lo tanto, ellos tenían que esperar no sé cuánto tiempo más, creo que podrían haber sido como 1 año o 2 años más hasta que saliera el resultado de la apelación de la fiscalía. Por lo tanto, ellos podían, además corrían el riesgo de que podían volver a caer detenidos. No podían trabajar allá, no tenían documentos, por lo tanto tenían que mantenerse viviendo allá, pero sin trabajar en nada. Y al poco andar, yo te diría que como, no me acuerdo la fecha en este momento porque ha pasado un par de años, pero ellos se escapan de diferentes maneras. Uno se escapa por el aeropuerto a través de un tráfico de pasaportes que uno de ellos consiguió, a través de una mafia de iraníes, con los cuales yo hablé con uno de ellos y él me soltó el nombre. Y en el otro caso, el otro se escapó por una frontera. Eso yo lo cuento en el libro, y eso me lo contó la novia de la polola. Yo cometí el error ahí de no decir que me lo había dicho la polola, pues yo no sabía si estaba autorizado o no. Y después una de las cosas que ha renegado Osiadak es que él no se fue por ahí. Ahora, a mí me lo dijo su polola, que estaba en contacto con él, estaba en otro lugar, pero eso es lo que ella me narró. Y bueno, yo te diría que eso es como lo que pasó con ellos después. Volvieron a Chile y en Chile restablecieron su vida, y tengo entendido que están haciendo un documental ahora sobre su historia. Chile es un país de una larga tradición en periodismo de investigación, en obras de periodismo de investigación durante la dictadura. Ahí tengo yo la visión de que ahí es donde parte realmente el periodismo de investigación, los grandes libros con Patricia Verdugo, María Olivia Monkever, bueno, Mónica González, ¿cierto? Sí. Grandes mentoras. Y es una tradición que se ha ido manteniendo en el tiempo. En este momento, ¿cierto? Muy diferente quizás al que vivimos en la década de los 70 y 80, ¿por qué consideras que sigue siendo tan importante que el periodismo de investigación se mantenga cada vez más sano, más sólido y con mayor publicación de obras? ¿Por qué hoy día es tan importante? Porque el periodismo de investigación es lo único que nos salva de la corrupción, del abuso, y que el abuso adquiere cada vez más fórmulas para camuflarse. Y si no hay buen periodismo de investigación, eso se sigue incrementando ante la vista y mirada de todos nosotros, incluido
jueces, incluido policías, sacerdotes, incluido políticos. Y entonces cuando se naturaliza la corrupción, es demasiado importante que exista un contrapeso, que es el periodismo de investigación. En Chile, lamentablemente, hay poco presupuesto para el periodismo de investigación. O sea, CIPER, que es un tremendo medio de investigación y al que le debemos tanto, porque creo que nos abrió los ojos a muchos y a Chile en demasiados casos de corrupción que estaban ocurriendo, tiene que financiarse también con un porcentaje bien importante de donaciones de lectores. Acá en Chile no hay grandes mecenas, no existe como en Estados Unidos que tiene organizaciones y fundaciones que lo alimentan. Acá en Chile el periodismo de investigación también tiene mucho que ver con batallas personales de periodistas que quieren desenmascarar al poder y también tratar de encontrar justicia o corregir errores en la cadena de la toma de decisiones. Muchas gracias, Verónica, por esta entrevista. Súper interesante conversar contigo. Sigue Entrevistas al Libro Abierto por elperiodista.cl, El Periodista TV, 360 Radio Chile y el podcast de Leen Cassette por Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Agradecimientos GAM, Centro de las Artes, la Cultura y las Personas, y Editorial Catalonia. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2024.